al Comité de Impulso de Reparación Colectiva, a las víctimas de los familiares que se encuentran aquí hoy presentes. Queremos saludar a la mesa que nos acompaña, a el señor rector Rafael Castillo, al señor ministro de Educación Daniel Rojas, al viceministro de Educación Ricardo Patiño, a la delegada de Presidencia Melissa Obregón, al vice de Bienestar Universitario, al compañero Wilson Quimbayo. Saludamos de manera muy especial a las familias y a las víctimas que están aquí en la mesa. La señora María Ginás, madre de una de las víctimas asesinadas el 24 de octubre del 2006. El señor William Vargas, hijo de un profesor asesinado, el profesor Lisandro Vargas. Y el compañero Osman Terril, sobreviviente de los hechos del 24 de octubre del 2006, que enlutaron nuestra universidad por enésima vez. Queremos saludar inicialmente el gesto y el compromiso que nos ha mostrado hoy este gobierno en cabeza de el doctor Gustavo Petro Urrego y de su ministro de Educación, que por primera vez en la historia de esta universidad contamos con la venida de un ministro que nos viene a decir que las víctimas están en el centro de los cambios y de la política de la Universidad del Atlántico. Es un acto de reconocimiento, un acto de homenaje a todas estas víctimas que han venido luchando históricamente porque se reconozcan esas violencias que nos llevaron a ser una comunidad reconocida como sujeto de reparación colectiva en el año 2015. Y hoy, en esta historia, contamos nuevamente con el rector Rafael Castillo, quien hace ya 10 años atrás fue el rector que se atrevió a denunciar los hechos de violencia que ocurrieron en esta universidad y que gracias a esa denuncia se inició el proceso de reparación colectiva. Entonces, un sentido agradecimiento a estos ministros, a estos viceministros, a este rector que nos da la cara a todas las y los compañeros que hemos sido víctimas y hemos venido afrontando hechos de violencia que no han terminado, que por el contrario, hemos visto también cómo en cada generación de esta universidad esos hechos se han repetido, han sido hechos sistemáticos. Tenemos estudiantes que en la actualidad han sido amenazados, han sido desplazados, estudiantes, profesores, trabajadores que siguen siendo violentados porque se atreven a pensar en una universidad pública, en una universidad crítica y en una universidad transformadora. Entonces, un aplauso para todas y todos ustedes, sobre todo las víctimas que han resistido y que siguen luchando para que la memoria no se borre, para que esa memoria se siga construyendo con cada una de nuestras historias de vida, para que esa memoria florezca aquí en la Universidad del Atlántico. Y saludamos a la senadora Aida Bella, que acaba de hacer presencia aquí, quien es una víctima también del genocidio a la UP y que ha venido recorriendo este país con las voces de muchas víctimas. Hoy el micrófono y la palabra la tienen las víctimas de la Universidad del Atlántico y creemos que ese gesto nos coloca a pensar que sí es posible entonces en esta administración y en este gobierno seguir avanzando en la implementación del plan de reparación colectiva. Y hoy las víctimas que se han dado cita aquí a escuchar al ministro, a escuchar al rector de la Universidad del Atlántico, lo hacen entusiasmadas porque ven que por primera vez se les ha llamado para construir con ellas las iniciativas de lo que debe ser esa implementación y el apoyo sobre todo y el respaldo de la Universidad del Atlántico. Queremos dar la apertura formal a nombre del Comité de Impulso de Reparación Colectiva con la voz del compañero William Vargas, víctima, hijo del profesor Lisandro Vargas.
Él estará dando las palabras de apertura y de bienvenida a este espacio. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes, a la comunidad universitaria de la Universidad del Atlántico, profesores, estudiantes, trabajadores, al Comité de Impulso, al sujeto de reparación colectiva de la Universidad del Atlántico, al señor rector de la Universidad del Atlántico, al señor ministro y al señor viceministro de Educación, y a todos los familiares de las víctimas aquí presentes. Hoy nos convoca la memoria, pero también nos convoca la urgencia de la justicia. Me presento ante ustedes con el orgullo y la herida abierta de ser el hijo del profesor Lisandro Vargas Zapata. Es preferible ganar enemigos diciendo la verdad que proferir enemigos profiriendo mentiras, decía mi padre. Matemático y físico, quien llega a la universidad como un profesor cualquiera catedrático, luego es profesor de tiempo completo, es el presidente de ASPU por muchos periodos, es el director del Departamento de Física de la Universidad del Atlántico, es el primer vicerrector de extensión en la Universidad del Atlántico, es el que crea extensión universitaria en la Universidad del Atlántico, es el representante de los profesores al Consejo Académico de la Universidad del Atlántico. Y luego es asesinado por el paramilitarismo que penetró a la Universidad del Atlántico. Un hombre que entregó su vida a la cátedra y cuya ausencia nos recordó de la forma más dolorosa que el conflicto armado intentó despojar a esta universidad de su pensamiento más brillante. Señor ministro, señor rector, su presencia en este recinto es un gesto que valoramos, pero para quienes hemos caminado este desierto, las palabras ya no son suficientes. Llevamos más de 8 años de una lucha extenuante para el sujeto de reparación colectiva de la Universidad del Atlántico sea plenamente reconocido y atendido. Han sido 8 años de trámites, de esperas institucionales, de una persistencia que ha recaído sobre todo en los hombros de las víctimas. La reparación no es un favor administrativo, es un deber ético y constitucional que el Estado tiene con quienes lo perdimos todo en defensa de la educación pública. Por eso, más que una bienvenida, hoy les hago un llamado al compromiso formal. No podemos permitir que este proceso se dilate más en la burocracia. Necesitamos que sus administraciones asuman este reto con voluntad política real, garantizando los recursos y las acciones necesarias para que esta reparación llegue por fin a un feliz término. En nombre de mi padre Lisandro Vargas Zapata y el de tantos otros que fueron perseguidos por estos pasillos, merecen algo más que un acto simbólico. Merecen que esta universidad sane sus heridas con hechos tangibles. Hagamos que este día marque el inicio del capítulo final de esta espera. Que cuando salgamos de aquí tengamos la certeza de que el Estado y la institución no solo nos escucharon, sino que se comprometieron a cerrar con dignidad y celeridad este ciclo de dolor. Bienvenidos a este espacio de memoria con la esperanza de que hoy
el compromiso sea por fin una realidad inquebrantable. El que es olvidado es doblemente sepultado. Muchas gracias. Gracias, compañero William. Nos permitimos leer, en razón de la ley de garantía, en lo dispuesto en el artículo 38 de la ley de garantía, ley 996 del 2005, este tipo de reuniones no se adelanta con la participación de candidatos ni a la presidencia de la República, ni la vicepresidencia o candidatos al Congreso de la República o vocero alguno. En ese sentido, les agradecemos a quienes ostenten dicha calidad de candidato en alguna campaña electoral abstenerse de realizar cualquier acto o acción proselitista o propagandística en este lugar, en preservación de todas las garantías electorales y ciudadanas. Asimismo, queremos aprovechar para brindar también los saludos a las entidades del Estado que también han venido acompañando el proceso de la universidad como sujeto de reparación colectiva. Saludamos al director territorial de la Unidad para las Víctimas, a la delegada de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también de manera muy especial a los directivos, docentes, administrativos, a los representantes y líderes de los sindicatos de la universidad, tanto de los sindicatos de los trabajadores como de los profesores, que son también la columna vertebral de esta alma mater. Continuamos la palabra con Osman Terril, compañero estudiante de esa época del 2006, sobreviviente de los hechos del 24 de octubre. Bueno, muy buenos días a todos y todas las presentes. Bueno, todavía sigue siendo de mañana. Buenos días para todos y todas las presentes. De verdad que para nosotros es satisfactorio de que se sigan creando e impulsando estos espacios de construcción de la memoria, de que en esta nueva administración, en cabeza del doctor Rafael Castillo Pacheco, no se deje de lado la voz de las víctimas. Para nosotros, como víctima, es muy importante de que se siga construyendo ese plan integral de reparación colectiva en el que podemos pertenecer todos y todas los atlanticenses, que han estado aquí dando su voz en el alma mater de esta universidad. Lo decía la compañera Nevis, bueno, ya han pasado prácticamente 20 años desde aquel atentado que se hizo al movimiento estudiantil de la Universidad del Atlántico y que desafortunadamente asesinaron, porque esa es la palabra, asesinaron a 4 de nuestros mejores compañeros, estudiantes, Dreiber Melo, José Saballet, Darwin Peñaranda, Yuri Martínez, Humberto Contreras, bueno, que nos han asesinado y nos han acallado, pero dentro de los grandes impactos, así como han asesinado a profesores, al profesor Luis Mesa, Alfredo de Castro, como víctima sobreviviente, para nosotros es satisfactorio de que hoy en gran masa y también por parte del Ministerio de Educación y del ministro y de la rectoría sigan impulsando estos espacios de memoria, espacios donde nosotros, las memorias, seguimos exigiendo verdad, reparación, justicia y no olvido. Muchas gracias. Bueno, de manera muy especial queremos recibir la siguiente intervención, dándole un aplauso y mucho amor a la señora María Ginás, madre de José Saballet, estudiante asesinado el 24 de octubre del 2006, símbolo de la mujer que resiste y que lucha desde la resiliencia, el dolor y sobre todo
la justicia y busca la verdad de lo ocurrido con su hijo. Señora María, aquí la abrazamos en la Universidad del Atlántico. Gracias, gracias. Yo sé que ustedes son mi otra familia, mis otros hijos. Buenos días, le doy gracias al rector, al viceministro que están aquí, al ministro, a los que nos están acompañando, les doy gracias, y gracias a Dios, porque todo esto lo hace Dios cuando oramos y lo oramos a Él. Le digo a todas las madres, hay una fiesta en el cielo, porque todas las víctimas están alegres por todo lo que está sucediendo y lo que está pasando aquí en la Universidad de Atlántico. La lucha que ellos hicieron en el mundo terrenal, la están viviendo en la eternidad. Les doy gracias a todos los que nos han acompañado hasta hoy, todos los que nos dan fuerza, los que no han olvidado a nuestros hijos, todo lo que sucedió aquí en la Universidad del Atlántico, porque cada vez que nos convocan a estas reuniones, que ellos están ahí presentes, me llaman. Y como yo les he dicho yo siempre, ellos nos han sido olvidados. Mientras que nosotros sigamos en la lucha, ellos están con nosotros, también luchando y haciendo una fuerza celestial. Les doy gracias porque esto fue duro del 2006. Yo no pensé que mi hijo iba a caer en esto. Y cada día lo recuerdo y lo recordamos porque las personas que hicieron esto destruyeron una parte de nuestras vidas. Nos acabaron. Porque nosotros teníamos mucha esperanza con nuestros hijos. La esperanza que ellos fueran a estudiar, no que los fueran a asesinar. Y le doy gracias a este gobierno de Petro y a todos sus ministros que están luchando también por honrar y sacar la dignidad de nuestros hijos, de los que cayeron aquí muertos en la universidad. Porque ellos no vinieron a pelear con nadie, sino a luchar por la universidad. Como yo siempre se lo he dicho a ellos, yo no mandé a mi hijo a prestar servicio, yo lo mandé a estudiar. No lo mandé a un campo de batalla, sino a estudiar como sus padres nos han mandado a ustedes, a estudiar, para que sean alguien en la vida. Pero como que los gobiernos anteriores, como que no quieren que nuestros hijos estudiaran, que se prepararan, y los acabaron porque ellos querían la verdad, lo que pasaba en la universidad, luchando por la universidad murieron ellos. Yo les doy gracias a todos los que están aquí presentes, a las madres que nos están acompañando, que tenía rato que no las veía. Nuestro corazón se hace ñico, se nos hace nada cada vez que vinimos a la universidad, pero sacamos fuerza. Y yo siempre la represento a ella porque yo le digo a Edna, le digo a Navy, le digo a Eloy, mientras que ustedes nos estén apoyando, yo estoy aquí. Y ellos me dicen, mientras señora María esté aquí, nosotros estamos aquí también. Y la generación nueva que entró a la Universidad del Atlántico, que luchen por la universidad, porque este es su segundo hogar. Aquí los enseñan, los educan para que sean unas personas de la vida, unas personas que sean unos estudiantes. Para eso vienen a la universidad. Y yo se lo digo a los muchachos de la universidad, que luchen por esta universidad. Porque yo cada vez que vengo aquí me siento acogida de la Universidad del Atlántico. A mí me dice, ¿tú por qué vas allá? Porque aquí murió mi hijo, aquí me lo asesinaron. Y yo, verlos a ustedes, a cada uno que van haciendo, Eloy va un niño, Eloy está aquí. Un niño que yo vi y nos apoyó, y de ahí Navy, todas las muchachas de aquí de la universidad que ya se han graduado y siguen apoyándonos. Y yo me siento una satisfacción tan grande con los pelados de la universidad, de los que van naciendo, los que van saliendo, y que ellos siguen apoyándonos. Ya. Les doy gracias, señor rector, que está aquí presente. Luche por la universidad, luche por estos jóvenes que son el futuro de Colombia. Luche por la universidad, viceministro, ministro, y sigamos apoyando al gobierno,
porque si apoyamos al gobierno, salimos de esto, de toda esclavitud, porque es una esclavitud que nos tenían. No podíamos hablar. Yo me acuerdo cuando mataron a mi hijo, yo no podía hablar y mi esposo me decía, no hable, y yo, me matarán a mí. ¿Qué más espero que me maten? Ya mataron a mi hijo. Me decía, cállate, no me callo, no me callo. Cada vez que venía a la universidad yo hablaba, me irán a matar. Pero fue mi hijo que mataron, no fue un guerrillero. Y esos guerrilleros también luchan por Colombia. Ya. O sea, no, nos tenían callado la boca. Yo decía, no, yo no me callo, no me callo. Porque fue mi hijo que mataron. Ya. Entonces le doy gracias a todos los jóvenes, a todos los profesores que también nos han apoyado, a los profesores también han estado con nosotros, ahí ellos con miedo, pero nos apoyaron. También, porque me acuerdo cuando ya el gobierno de Uribe se acabó, dijo una profesora, ya podemos hablar. Ya podemos hablar. Nos tenían callado. Y yo, sí, profesora, así es. Entonces yo les agradezco a todos los que nos apoyan, los que estamos presentes, a todos que están aquí, que sigamos en la lucha, que todos los años nos acompañen y sigamos luchando por esta universidad, porque este es el futuro de ustedes y el futuro de sus hijos y de su familia. Así decía mi hijo, mamá, yo lucho en la universidad porque vienen mis sobrinos, atrás traigo también personas que van a querer estudiar en la universidad, mamá. Y yo le decía, hijo, una golondrina no hace nada, pero él luchó por la Universidad del Atlántico. Les doy gracias a todos aquí presentes. Gracias, rector. Gracias, viceministro, ministro. Gracias. La que está gritando, mi sueño, el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Por nuestros muertos. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. Hasta siempre. Hasta la victoria. Hasta la muerte. Y seremos. UA no es una. Somos todos. Somos todos los que estamos en la lucha. Continuamos con el saludo de la delegada de presidencia en el Consejo Superior, la compañera Melissa Obregón. Hola, muy buenos días, tardes. No sé qué horas son, pero 11:52. Muy buenos días. Queridas familias, compañeros, compañeras de lucha, comunidad universitaria, rector, el doctor Rafael Castillo Pacheco, ministro, Daniel Rojas Medellín, viceministro Ricardo Moreno, los familiares de las víctimas, senadora Aida Bella, vicerrector de Bienestar Universitario. Hoy estoy ante ustedes, investida con la dignidad de representar al presidente de la República, Gustavo Petro, ante el Consejo Superior, pero también con la misma fuerza como hija de esta casa. Me presento también como esa egresada que caminó estos pasillos como cuando el miedo quería volver a silenciar las ideas y como parte también de ese movimiento estudiantil que se negó a permitir que apagaran la luz de nuestra alma mater. Estamos aquí asumiendo esta dignidad, acompañado del gobierno del cambio para saldar esta deuda histórica. Durante décadas, este centro de pensamiento fue un campo de batallas donde la violencia pretendió arrebatar el futuro del Caribe, el futuro del Atlántico. Hoy el Estado, en cabeza del gobierno del cambio, viene sin duda a reconocer que les fallamos, que el dolor de las familias de nuestros estudiantes, docentes y trabajadores es una herida abierta en el corazón de la nación. Recordamos las épocas oscuras donde la estigmatización convertía el pensamiento crítico en un objetivo militar.
No olvidamos los nombres de quienes ya no están. Por eso es importante la galería de la memoria, que es el trabajo del comité, del sujeto, cada 24 de octubre, cada semana de la memoria, recordar a esos compañeros y compañeras que el Estado silenció. Nuestra universidad es un alma que habla y hoy su voz es un grito de resistencia. Habla desde la resiliencia de quienes, a pesar de las amenazas, nunca dejaron de creer que la educación es la herramienta más poderosa para la transformación social. Como universidad y como Estado hoy estamos en este reconocimiento inquebrantable por la no repetición. La universidad debe seguir siendo un territorio de paz, un refugio para el pensamiento crítico y libre. A las familias aquí presentes, decirles que su persistencia es lo que hoy nos tiene aquí. Gracias por no dejar que el olvido ganara la batalla. El compromiso de este gobierno es que nunca más un joven deba elegir entre su vida y su derecho a estudiar y a pensar diferente. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. Gracias. Gracias, Melissa. Llamamos de manera muy especial a la voz de los estudiantes en representación de José Marchena, líder estudiantil, representante ante el Consejo Académico y quien también tiene la memoria de las víctimas de estas últimas generaciones en la universidad, que con profundo dolor decimos, la violencia no paró, no ha parado, y por eso hoy creemos que con este gobierno y con esta visita, las garantías de no repetición a esos hechos de violencia será una realidad. José Marchena. Muy buenos días a todos y todas. Cada vez que hablo en un evento de esta magnitud, siempre menciono algo que desde el momento cero que nosotros iniciamos acompañando este proceso, hemos tenido claro. Nosotros no vivimos esa época del horror, no vivimos la época del asesinato, de la persecución, pero sí estamos viviendo la época del memoricidio, donde las administraciones de esta universidad se han dedicado a querer asesinar la memoria como no dé lugar, donde desde la Vicerrectoría de Docencia históricamente se cancelaban las clases durante la Semana de la Memoria para apagar la voz de quienes querían preservarla. Nosotros no vivimos en la época de los compañeros que fueron asesinados, pero sí mantenemos su memoria viva, porque cada una de esas cosas que ellos hicieron es lo que hace que tengamos una universidad pública y abierta. Hoy estamos acá en representación no solamente de un estamento estudiantil, sino de esa voz, de esa comunidad que busca siempre preservar la memoria en la universidad y no permitir que quienes han intentado destruirla vuelvan a hacer de las suyas con nuestra alma mater. Han pasado muchos años desde que se inició este proceso de reparación colectiva y a hoy no hemos avanzado en mucho, no por falta de voluntad de quienes están adelante del proceso, sino por la falta de la voluntad política y administrativa de estas administraciones que han pasado por nuestra universidad. Entonces, más que un saludo, yo sí quiero hacer un compromiso acá con el rector y con el ministro. Estamos en un nuevo momento histórico para la Universidad del Atlántico y este acto de reconocimiento no debe quedarse simplemente ahí. Hemos luchado durante años por el reconocimiento de los espacios de la Universidad del Atlántico, que sean resignificados, que lleven los bloques de la universidad, las grandes aulas, los grandes laboratorios, el nombre de las víctimas, que el bloque ABC, el bloque de los futuros científicos de la universidad, lleve el nombre de quien construyó esa facultad, el docente Lisandro Vargas, que el profesor Luis Mesa tenga un espacio en la universidad, que Jorge Freiter, que Draver Melo, que todos los compañeras asesinadas durante estos años en la Universidad del Atlántico, perseguidos, puedan tener espacios en esta universidad. Y no solamente eso, es importante también hacer un acompañamiento al proceso de reparación colectiva que hoy está siendo olvidado tanto por parte de la administración de este gobierno, que cada vez más nos ha dejado desde los escenarios locales a un lado. No podemos seguir con esta misma zozobra de creer que no vamos a conseguir nada, de que el 24 de octubre la administración de la universidad nos cancele las clases por miedo y que además de eso genere el pensamiento negativo de que quienes estamos en el ejercicio de la memoria somos guerrilleros o somos criminales o nos persigan o nos perfilen. Hace unos días solamente, unas semanas, compañeros fueron perfilados por luchar por una universidad pública, gratuita y de calidad. Es decir,
aunque no exista todavía el mecanismo de la represión como se vivió en antaño, sigue existiendo un mecanismo de persecución al liderazgo estudiantil, y eso no debe continuar ni en esta administración ni en este gobierno. El mensaje es muy claro: no permitir que la oscura noche regrese a la Universidad del Atlántico, sino que avanzar y que la primavera vuelva a tomarse los escenarios de la universidad, y que la sangre y el temor no recorran los pasillos, sino que sea la vida y la memoria. Y eso lo hacemos primero acabando con el memoricidio, porque por nuestros muertos nunca un minuto de silencio, siempre una vida de combate. Gracias. Llamamos a el viceministro de Educación, Ricardo Moreno, a que nos acompañe acá. El viceministro que también ha sido parte de los procesos de lucha por la educación pública, hoy nos acompaña en esta visita. Agradecerle siempre el apoyo y sobre todo su compromiso por la defensa de la educación. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias a la comunidad de la Universidad del Atlántico por permitirnos, por darnos la oportunidad como gobierno de hacer cumplir nuestro mandato. El ministro que ustedes tienen acá el día de hoy, creo que es el primer ministro de Educación que se pone en la tarea de ser un servidor de la educación pública y hacerlo de una manera comprometida. Y no solamente basta con poner plata, sino darle un sentido a esa plata, darle un sentido a los recursos. Y yo simplemente pues quiero aprovechar este corto momento que me dan para dirigirme a ustedes, para darles mi abrazo solidario, para decirles que no están solos, no están solas. Nuestro mandato es por la memoria, nuestro mandato es por la justicia, por la reparación y por la no repetición. Y ese mandato que tenemos como un gobierno popular no se queda en palabras vacías, sino que lo comprometemos en nuestras acciones del día a día. Por eso es tan importante que podamos encontrarnos el día de hoy para esto. Una pequeña anécdota es que hace ya casi 3 décadas, lo cual habla de nuestra edad y de nuestra generación, en estos mismos pasillos, muchos jóvenes como José, que fueron asesinados, otros fueron desplazados y llegaron a diferentes universidades de Colombia. En la Universidad Distrital, de la cual soy egresado, tuve el enorme privilegio de recibir a muchos compañeros que salieron de estas aulas, que fueron desplazados, que fueron amenazados, que fueron perfilados y que afortunadamente, al menos en ese momento, pudieron salvar su vida resguardándose en la universidad pública. Y llegaron allá, a la Universidad Distrital, y logramos abrazarnos y seguir luchando por la educación pública. De ellos y de ellas viene nuestro mandato también. Nosotros estamos aquí y nos debemos a ellos y a ellas. Quiero agradecerle muchísimo a esta comunidad que nos ha abierto también sus puertas recientemente, como lo decía José, porque después de más de 3 décadas también de todos estos hechos atroces, sigue aún siendo la universidad un espacio de disputa, un espacio donde se quiere entronizar, se quiere mantener esa historia de dolor, de persecución, y a ello no podemos volver nunca más a la muerte, nunca más a la violencia contra nuestros estudiantes, nunca más a la persecución contra nuestros profesores, a ello nunca más. Entonces, gracias a ustedes, a las víctimas, que son también el propósito hoy de este momento, que nos permiten decirles gracias como gobierno del pueblo. Listo, gracias, vice. Llamamos al rector Rafael Castillo, el rector del Cambio, el que nos va a impulsar todo el proceso de reparación colectiva, y a la universidad como sujeto de reparación colectiva, el compromiso de esta rectoría con las víctimas. Gracias, rector, por hacer posible este espacio. Señor ministro Daniel Rojas, señor viceministro Ricardo Moreno, senadora Wilson,
Melissa, María, Vargas, todos los profesores, directivos de la universidad, estudiantes, invitados especiales. Hemos pasado por 3 momentos cruentos. El primero, hace 20 años, cuando un 24 de octubre, 4 de nuestros más eximios estudiantes, porque eran estudiantes de primer nivel, con un rendimiento académico extraordinario, fueron asesinados salvajemente en un escenario deportivo de nuestra universidad. Aquí está una persona que representa a los 4 que salieron milagrosamente salvados. Y esos 4, después del atentado, heridos, fueron conducidos a un establecimiento hospitalario y a la salida no solamente terminan con lesiones, con asuntos que envolvían su integridad física, sino que comienzan a tener un largo y prolijo calvario siendo acusados de tener vínculos con organizaciones al margen de la ley. Eso ocurre hace casi 20 años. Hace 10 años, nosotros que vivimos también en este campus, todo ese trasegar oprobioso por el que transitó la universidad, en el que se generó un clima de desconfianza entre nosotros mismos, porque no podíamos conversar con nadie, porque la universidad estaba penetrada, permeada por organizaciones ilegales. Y todos vivíamos en un clima de desconfianza, ministro, de recelo. Los encuentros solamente llegaban: hola, ¿cómo está? ¿Cómo ves la cosa? Muy bien, muy chévere. Nadie se atrevía ni siquiera a hacer un comentario, a acuñar un comentario sobre los aconteceres que vivían. Y diariamente nos levantábamos a ver cuál era el trabajador o cuál era el profesor que seguía en la lista, porque en esos tiempos había una lista de personas a los cuales se señalaba que iban a ser asesinados. De hecho, muchos compañeros sabían que hacían parte de ella, pero no había ninguna autoridad del Estado que los protegiera, que los asistiera. Yo diría que había una connivencia de las autoridades, ¿verdad?, con ese estado de incertidumbre que vivían nuestros compañeros. Dados esos acontecimientos, hace 10 años, cuando asumimos la dirección de la universidad, iniciamos el proceso de reparación colectiva. Eso fue una idea nacida aquí en este campus. No conocíamos experiencias de procesos de reparación colectiva en instituciones similares. Sabíamos que se habían dado en otras instancias y de golpe dijimos: vamos a transitar por ese proceso. Y lo logramos, ¿verdad? En ese mismo año del 2015 hicimos una ceremonia solemne para graduar póstumamente a los estudiantes que habían sido víctimas mortales de ese atentado que acabó y arruinó sus vidas. Ahora llegamos a este instante en el que hay nuevamente un gobierno progresista en la Universidad del Atlántico. Y llegamos con la intención de restituir
la estabilidad institucional de esta universidad. Llegamos por mandato del señor ministro de crear un clima universitario de deliberación sin persecución, un escenario abierto para que las voces amigas y disidentes perfectamente puedan cohabitar en este espacio de nuestro campus. Y llegamos también con la idea de comenzar una nueva era para la Universidad del Atlántico. Venimos de un proceso complejo, el más turbulento ministro y viceministro que hemos vivido en la historia de la universidad, con una capacidad de resistencia de todos los actores universitarios. Nunca había visto tanta firmeza, tanta contundencia para defender con carácter y con dignidad la Universidad del Atlántico. Unos hechos, unos acontecimientos permitieron ese alineamiento de todas las fuerzas y de todos los estamentos. Y cuando llegué por designación del señor ministro a la Universidad del Atlántico, lo primero que hice fue activar los procesos de diálogo, de concertación, de conversación con todos los actores universitarios. De esa manera pudimos ponernos de acuerdo para reabrir la universidad, con unas garantías firmadas que reivindican no solamente al movimiento estudiantil, sino a todo el conjunto de la comunidad de estudiantes, al cuerpo profesoral y a todos los trabajadores. Esas garantías, señor ministro, son parte de nuestro ideario y de nuestra hoja de ruta. Esta universidad no solamente ha sido víctima de estos procesos políticos en las que han terminado envueltos nuestros dirigentes, sino que también ha sido víctima de prácticas centralistas que han colocado a la Universidad del Atlántico en una situación en el pasado financiera y administrativamente de ostracismo, ministro, de negaciones para los estudiantes. Pasamos un proceso de ley de reestructuración de pasivos, 550, un proceso que ahorcó todas las posibilidades académicas e investigativas de la universidad, porque la mayoría de los recursos se tenían que destinar para el pago de un pasivo que costaba 140.000 millones de pesos. Y fue muy triste, y ha sido muy triste para nosotros los profesores, y sobre todo para los estudiantes. Muchos de ellos se fueron, ¿verdad?, sin tener la posibilidad de entrar en contacto con laboratorios, con sistemas informáticos, con ayudas audiovisuales óptimas, sin recursos para adelantar los procesos que demandan, por ejemplo, los semilleros de investigación. Es decir, se fueron con lo básico, con profesores que solamente podían agenciar la cátedra apoyado en un marcador y en un borrador. Y a mí me parece importante destacar eso, porque en este momento, en la era del gobierno del cambio, ¿verdad?, la universidad sale a flote con mayores recursos, como lo mostró el señor viceministro en una sesión que hubo aquí pasada. Porque los compromisos que tenemos de honrar a las víctimas activas, que son directamente estas personas que están representadas por los familiares y los agredidos de forma directa, sino también por las víctimas pasivas que hemos sido todos nosotros, porque eso ha incidido en un daño reputacional enorme para la universidad, ¿verdad?, que todavía estamos pagando. Entonces, en el marco, ministro, de los 80 años de la universidad, el mensaje que queremos mandar, ¿sí?, es que esta universidad, con sus potencialidades, con sus fortalezas,
con sus músculos, con sus capacidades, esta universidad ha sobrevivido a los procesos más duros, más complejos en sus 8 décadas de funcionamiento. Y que ahora estamos con el apoyo del gobierno nacional, que por primera vez lo tenemos aquí, asumiendo de manera frontal el proceso de reparación colectiva. Vamos a empujar a la universidad hacia otros horizontes con la fortaleza que nos dan los mayores apoyos, los mejores recursos y la oportunidad de ser nosotros lo que por primera vez desde hace mucho tiempo que tenemos la posibilidad de tejer un horizonte nuevo para nuestra alma mater. Para terminar, quiero decir que estoy conociendo los componentes de este plan integral de reparación colectiva y desde ahora asumo toda la responsabilidad que le compete a la universidad para concretarlo, para hacerlo realidad. Este plan de reparación colectiva involucra a muchos actores, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio del Interior, varias instancias del Estado, ¿verdad?, que vamos a lograr articular para hacerlo posible, para recoger, porque el plan integral de reparación colectiva fue un ejercicio de construcción de todos los estamentos universitarios. Así que, ministro, sea usted bienvenido a nuestro campus y le reitero por anticipado que desde esta rectoría asumimos plenamente los alcances planteados en ese plan integral de reparación colectiva para cumplir con nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, rector. Bueno, finalmente, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, queremos dar un aplauso al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, a quien llamamos a que haga el acto de reconocimiento y homenaje a las víctimas de la universidad. Ministro que viene de las luchas populares, sociales, que defiende la educación pública, comprometido con el cambio. Gracias, ministro, por estar acá. Gracias, Nevis. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Quiero expresar un saludo muy especial a las y los familiares de los estudiantes, profesores, seres humanos que fueron asesinados en un acto vil y que quienes no fueron asesinados también victimizados, aunque afortunadamente lograron salvar su vida, pues como bien lo acaba de decir el rector, no escaparon del calvario de la persecución y de la revictimización. Y quisiera hacer una reflexión frente a esto, porque aun cuando aquí he escuchado que debe hacerse memoria frente a los hechos sucedidos, los tiempos no han cambiado mucho. Y yo puedo estar muy de acuerdo con que frente a las actuaciones, la reivindicación de la historia y de la memoria es una de las obligaciones que nos atañen desde cualquier lugar desde donde nos paremos. Cualquier estudiante que ingrese a la Universidad del Atlántico debe saber y conocer qué pasó hace 20 años, qué pasó en ese octubre del 2006. Debe saber quiénes fueron las personas que están en estos retratos y por qué fueron asesinadas. Y debe, como acaba de decirlo aquí un compañero, la universidad de ponerse al servicio de ese reconocimiento, de esa reparación de la memoria. Pero también tenemos ellos y nosotros
que tener conciencia de por qué suceden este tipo de cosas. ¿Qué estaban haciendo esas personas en esa cancha de softball ese octubre del 2006? Estaban pensando, estaban teniendo un pensamiento crítico y defendiendo un derecho. Es que resulta que no venían a la universidad simplemente a buscar un beneficio particular, que es el de educarse y sacar un cartón, que sí, por supuesto, hay que hacerlo, sino que también lo estaban pensando de manera colectiva para ellos y para quienes estaban afuera del derecho. Estaban pensando en que su universidad debería ser una universidad garantista de un derecho y no una universidad garantista de un negocio. Estaban pensando en ellos y en su comunidad y fueron asesinados por eso. Fueron asesinados por pensar, como en los peores tiempos de la Inquisición en la Edad Media, cuando se quemó a Giordano Bruno por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, pues así mismo fueron asesinados por pensar y por decirnos que la educación debería ser un derecho. Y esos tiempos no han cambiado, compañeros y compañeras. Seguir luchando por el derecho nos sigue costando la vida. Seguir luchando por el derecho nos sigue costando la honra. Seguir luchando por el derecho nos sigue costando la libertad. Y el derecho adicional de poder disfrutar de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, del amor. Nos sigue costando desplazarnos, nos sigue costando expresarnos, nos sigue dando miedo, incluso en muchos espacios, seguir luchando por el derecho. Cuando una señora como doña María, a la que le asesinaron su hijo por esto, nos dice, hay que seguir luchando, esas son palabras que hay que valorar. Le han quitado su hijo y nos dice, hay que seguir luchando y la lucha debe continuar. Y la lucha por el derecho debe continuar, compañeros y compañeras, porque ellos tienen las balas, tienen la fuerza, dijo el presidente poeta de Chile, podrán avasallarnos, pero la lucha, la dignidad sobre todo, de un pueblo que se decidió a cambiar, no la detienen, ni con las balas, ni con el fuego, ni con los improperios, ni con los medios de comunicación. Porque este pueblo ya decidió cambiar. Y por eso la mejor honra que podemos hacerle a ellos y a ellas, la mejor manera de honrar su memoria, su lucha y su trayectoria de vida, es multiplicando los esfuerzos por dignificar y salvaguardar la universidad pública. Yo celebro mucho, rector Castillo, la disposición que usted tiene para poder por fin darle el apoyo institucional de la administración de la universidad a la implementación del Plan Integral de Reparación a las Víctimas. Y cuente con el Ministerio de Educación Nacional para ello. De los más de 1.500 millones adicionales que el Gobierno Nacional ha dispuesto para el fortalecimiento de la base presupuestal de la Universidad del Atlántico, deben salir los recursos que garanticen que ese Plan Integral de Reparación a las Víctimas se materialice y no sea un papel, sino sean hechos concretos. Y esto, compañeros y compañeras, también tiene que determinar los responsables, los ellos y los nosotros. Nosotros los que ponemos los muertos y ellos los que disparan contra la juventud. Porque esa historia, insisto, se sigue repitiendo. Antes los paramilitares, ahora le llaman disquecoletos, pero sigue siendo la misma historia de una élite que quiere hacer de la educación un negocio y pone a jóvenes a asesinar jóvenes. Y un pueblo que tiene que seguir ganando espacios para que el negocio deje de ser negocio y el derecho se convierta en derecho. Mientras asesinan jóvenes, mientras mandan a sacarle los ojos a los jóvenes, mientras le ponen explosivos a los jóvenes y dejan a mamás sin sus hijos, en el Congreso de la República hacen leyes para favorecer negocios. Y luego van a hacer campaña acusándonos a nosotros de ser cómplices de delincuentes. Hágame el bendito favor. Si mientras nosotros estamos aquí con las víctimas y defendemos al pueblo obrero, allá ustedes, ellos sí cómplices de delincuentes, están defendiendo negocios. Pues compañeros y compañeras,
así como acaba de decir doña María, hay que seguir luchando. Y esta lucha no se detiene. Y la Universidad del Atlántico hoy tiene posibilidades grandes de avanzar enormemente en la lucha que dieron quienes hoy no nos acompañan. Y nos corresponde tener la grandeza, la dignidad, el honor, pero sobre todo la lealtad por quienes ya no están presentes o por quienes no están en la universidad, porque no les abrieron la puerta, porque la universidad sigue siendo, no la del Atlántico, toda la universidad pública en Colombia sigue siendo elitista. El hijo del obrero todavía tiene barreras para ingresar a la educación pública y esa debe ser nuestra lucha, pero es una lucha que todas y todos tendremos posibilidad de vencer en ella si mantenemos la lealtad, el coraje y la dignidad que tuvieron quienes hoy no nos acompañan. Así que por ellos y por ellas, un fuerte aplauso. Pero además de eso, el compromiso irrestricto ante usted, doña María, que así como nos lo acaba de solicitar, vamos a seguir luchando. Gracias a todas y a todos. Quiero hacer lectura de una placa que acompañará el jardín que conmemora la memoria de quienes ya no nos acompañan. Dice: la lucha por la educación pública no debe costar la vida. El Gobierno del Cambio, a través del Ministerio de Educación Nacional, rinde homenaje a la lucha histórica de la comunidad de la Universidad del Atlántico por el derecho a una educación pública digna y de calidad. El Estado reconoce a esta comunidad como sujeto colectivo de reparación, honrando su memoria y resistencia. Barranquilla, Atlántico, 22 de enero del 2026. Gracias, ministro. Queremos invitar en este acto de reconocimiento a la siembra de un árbol donde será el Jardín de la Memoria y donde estaremos instalando la placa. A todas las víctimas, a las familias, a los estudiantes, profesores, trabajadores, los invitamos al jardín, al rector, al ministro. Ahí en el jardín nos va a acompañar Monseñor Fernando con una oración de bendición al árbol, a la placa, pero sobre todo para que renazca la memoria aquí en la Universidad del Atlántico. Monseñor, que es suyo el micrófono para la bendición. Necesito que me lo sostenga. Se lo tengo. Entonces déjame buscar a Diego. Diego. Sostén. Para que me lo sostenga. No, pues toca ya luego después para que tenga acceso. El roble. El de y de los paraguas que estaban ahorita. Claro. Bueno, ¿de qué? Llamamos. Hola, hola, hola.
bendice también al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y a todos los que ejercen autoridad para que puedan servir fielmente en sus respectivas vocaciones para la gloria de Dios y la edificación y buen gobierno del pueblo, acordándose de la cuenta que han de rendir en el último día. Y a nosotros los aquí presentes, concédenos gracia para luchar valerosamente contra el mal y nunca transigir con la opresión, y para que hagamos reverente uso de nuestra libertad. Ayúdanos a emplearla en el sostenimiento de la justicia social entre hombres y naciones, para gloria de tu santo nombre y la victoria de tu reino revolucionario en esta tierra, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos nosotros, con nuestros difuntos y con todos los que luchan por la justicia social. Dios los bendiga. El ministro y el compañero, porfa, permiten aquí para sentarnos. Para que disparate van a volver. La sangre que derramaste la pagarás. Los hombres que asesinaste no morirán, no morirán.